En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos estudiando el capítulo 4, al final del capítulo 4 del libro de los Efesios. Ya tenemos varias semanas de estar hablando sobre esta epístola que es sumamente importante. El tema general que aborda el apóstol Pablo en este libro son las bendiciones de Dios. Por eso comienza con una alabanza al Señor diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hoy vamos a continuar el estudio en el versículo 17 del capítulo 4 de esta epístola. Y la palabra del Señor, amados hermanos, dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia o lujuria para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído, si habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que padece necesidad. Además de esto, dice Pablo en el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los que oyen. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, el enojo, la ira, la gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos los unos a los otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es costumbre del apóstol y de los escritores del Nuevo Testamento que, inspirados por el Espíritu, se vieron abocados a escribir estas epístolas, estos libros, para plasmar en las Escrituras la doctrina del Señor, para que nosotros pudiéramos entender, comprender cómo debemos de vivir y agradar al Señor haciendo su voluntad. Pero también es costumbre de los escritores del Nuevo Testamento de que en una buena parte de cada libro
traten de explicarnos o enseñarnos cómo podemos vivir la vida práctica del Evangelio, cómo podemos poner por obra las enseñanzas que el Espíritu Santo nos enseña en estos libros. Costumbre de Pablo entonces, en los principios, en los primeros capítulos de sus libros, escribir las cosas profundas que Dios ha hecho a favor de nosotros, describir cuál es la herencia, las cosas que Dios ha hecho, los beneficios que nosotros hemos obtenido en el nuevo pacto por la gracia del Señor. Es costumbre que Pablo hable de las bendiciones del Señor. En este libro, Pablo habla de las bendiciones, cómo Dios nos ha bendecido en lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Y describe una por una las doctrinas, las enseñanzas del Evangelio. Y él tenía la costumbre que al final, a la mitad más o menos de cada libro que escribió, de cada epístola, plasmar allí la forma práctica en cómo nosotros podemos poner por obra las enseñanzas que Pablo ha explayado o ha explicado para nosotros. Hoy entonces, en estos textos que hemos leído, encontramos aquí cómo debe de ser la nueva vida en Cristo. Y por eso Pablo amonesta y dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Como Pablo está hablando a una iglesia gentil, entendemos por gentil todas las culturas, todas las razas que hay en el mundo, excepto los israelitas. Los israelitas o los judíos, en sus doctrinas, en sus enseñanzas y conceptos, para ellos solamente habían dos grupos en el mundo, dos grupos de personas. Ellos que eran los judíos, ellos que eran el pueblo del pacto, que se consideraban muy privilegiados a causa de que Dios había hecho un pacto con ellos y había tratado con ellos personalmente. Ellos eran grandemente bendecidos porque tenían grandes privilegios espirituales, religiosos. Y ellos y el otro grupo de personas que habían en el mundo eran los gentiles, es decir, el grupo, el número de razas que existían sobre la faz de la tierra. Ese número de razas, de culturas, no habían tenido el privilegio que el pueblo de Israel había tenido. Por lo tanto, los clasificaban juntos diciendo los gentiles, los paganos, los que viven sin Dios, los que no tienen esperanza alguna, los que no tienen conocimiento de Dios porque Dios no ha tratado especialmente con ellos. Así que los judíos así dividían la humanidad en dos grupos. Entonces, nosotros sabemos que con la muerte de Cristo, su resurrección, el Señor mandó que se predicase el Evangelio por todo el mundo, universalizando así el conocimiento de Dios y la salvación. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y el Evangelio así llegó a las culturas gentiles, a las culturas paganas. Y se ha predicado el Evangelio y ya tenemos un poco más de 2000 años de predicación del Evangelio, cumpliéndose así la gran comisión. Y el Evangelio, amados hermanos y hermanas, ha llegado hasta nosotros. Y por eso
Pablo escribió una serie de epístolas porque él fue llamado especialmente para ser apóstol de los gentiles, apóstol de las culturas paganas que existían y que en aquel tiempo y que existen también ahora. El evangelio se está predicando en todos los continentes, en todos los países, en todas las culturas, a todas las razas. Es una manifestación de la gracia y del amor universal de Dios hacia todos los seres humanos, dando a los seres humanos la oportunidad de conocer el amor de Dios y de ser salvos por la fe en la persona de Jesucristo. Y Pablo fundó varias iglesias. Una de las iglesias que fundó fue la iglesia de los Éfesos. Allí llegó y fundó una iglesia y estuvo algunos años enseñando. Y esta iglesia fue privilegiada porque personas muy capacitadas en la palabra de Dios fueron los que establecieron el fundamento teológico doctrinal de esta iglesia. Y después de que Pablo está hablando de las profundidades, de la sabiduría y de las riquezas divinas, él habla de la necesidad de tener normas morales, una ética bien establecida de cómo podemos vivir, cómo debe de ser la nueva vida en Cristo que nosotros hemos adquirido. Siempre en todas las epístolas los escritores escogidos por el Señor hablan de la necesidad de analizar la forma en que viven las culturas paganas y sobre la necesidad de ser diferentes a esas culturas, aunque nosotros pertenecimos a esas culturas y practicamos el estilo de vida pecaminoso que existe en estas culturas llamadas gentiles. Y por eso Pablo dice, yo requiero en autoridad, con la autoridad del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Como Pablo había predicado el evangelio a los gentiles, ahora habían otros gentiles. Y esos otros gentiles eran aquellos que no se habían convertido al Señor, que no habían recibido al Señor como su Señor y su Salvador, que no eran salvos, que no habían sido regenerados por el Espíritu Santo, ni habían nacido de nuevo para participar y entrar en el reino de Dios. Esos otros gentiles seguían viviendo sin Dios, sin fe y sin esperanza. Y era necesario que las iglesias gentiles no se parecieran al estilo de vida de estas culturas pecaminosas, paganas, que estaban bajo el maligno, bajo la autoridad del príncipe de la potestad del aire, que vivían sin tener en cuenta a Dios. Entonces Pablo va a establecer aquí, en este texto que acabamos de leer, la diferencia que hay entre los gentiles que han creído en Cristo y que tienen una nueva vida en Cristo. Pablo hace un contraste de cómo debemos de vivir nosotros en comparación a cómo viven el resto de los gentiles. Ya contextualizando más cercano, nosotros los hondureños, nosotros los que vivimos en América, en el continente de América y específicamente en Centroamérica, nosotros, siendo gentiles, fuimos tomados por el Señor, creímos en el Señor y ahora somos una nueva creación en Cristo. Se nos puede aún clasificar como iglesias gentiles, o sea, iglesias que están formadas por culturas gentiles que
y que nosotros andábamos también como el resto de los paganos, sin Dios, sin fe y sin esperanza, haciendo la voluntad de nuestra mente, la voluntad de una naturaleza pecaminosa que nos llevaba hacia el pecado, hacia la rebelión para con Dios. Y ahora Pablo dice, ustedes no deben de andar como los demás gentiles. Es cierto que pertenecimos a ese grupo de los otros gentiles que no conocen a Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Ahora somos una nueva creación por la fe en la persona de Jesucristo. Ahora tenemos otro estilo de vida. Ahora tenemos normas, tenemos mandamientos, enseñanzas, tenemos la palabra de Dios, que es la regla de vida que Dios ha establecido para nosotros. Entonces Pablo va a enseñarnos cómo vivir la nueva vida que ahora tenemos en la persona de Cristo. Pero para enseñarnos esto, nos recuerda cómo era la vida nuestra antes de creer en Cristo. Dice que andábamos en la vanidad de nuestra mente. No conocíamos a Dios, éramos ignorantes, no podíamos percibir las cosas espirituales, no percibíamos la sabiduría divina. Entonces, todos nuestros pensamientos eran vacíos, eran vanos, sin propósito, sin conocimiento de la verdad. Por eso Pablo usa la palabra vano, aquello que no tiene sustancia, que es hueco, que es vacío, que no tiene esencia alguna. Así eran nuestros pensamientos. Así era también nuestro estilo de vida. Entonces, Pablo dice que nosotros, antes de creer en Cristo, andábamos en la vanidad de nuestra mente y teníamos el entendimiento oscurecido, entenebrecido. Andábamos en oscuridad como los ciegos de nacimiento que nunca han tenido la experiencia de observar con sus ojos la luz, porque nacieron así, ciegos, en tinieblas y en oscuridad. Así también nosotros no teníamos conocimiento alguno de la luz, de la sabiduría de Dios. No teníamos la luz del conocimiento del Evangelio. Éramos ignorantes, absolutamente ignorantes. No podíamos conocer nada de Dios ni entender la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Teníamos el entendimiento entenebrecido y vivíamos totalmente ajenos, desprovistos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que había en nosotros. Y esto sigue siendo una verdad, sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Nadie puede conocer a Dios, ni las cosas de Dios, ni la ciencia, ni la sabiduría que pertenece a Dios, si no es iluminado por el Espíritu Santo. Lo característico de la gente que nos rodea, de la gente de nuestra cultura aquí en América Latina y específicamente en Honduras, la gente que no ha creído en Cristo y que no ha nacido de nuevo, esas personas tienen el entendimiento oscurecido. Practican diferentes religiones, tienen muchos conceptos erróneos respecto a quién es Dios y la mayoría de ellos ni siquiera surge un pensamiento respecto si Dios existe
o si Dios es el creador, porque ellos están en completa oscuridad. Nacieron espiritualmente ciegos, separados de Dios, alienados completamente de Dios. Así éramos nosotros, hasta que un día escuchamos el Evangelio y el Espíritu Santo iluminó nuestra mente y nuestro corazón y llegamos a comprender quién es Dios y comprender quién es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz al morir por nosotros. Él nos dio fe para creer en Él. Él nos iluminó, Él nos regeneró, nos dio nueva vida. Por eso es que Pablo habla de este tema, la nueva vida en Cristo. Pero para que entendamos cuál es la nueva vida en Cristo, Pablo hace un contraste entre lo que es verdaderamente la vida en el Señor Jesucristo y lo que nosotros éramos cuando teníamos una mente entenebrecida, cuando Dios no era parte de nuestros pensamientos ni de nuestra vida, cuando nuestro entendimiento estaba totalmente extraviado. Y andábamos en la dureza de nuestro corazón. Nuestro corazón era totalmente impenetrable, era duro, era un corazón que se había endurecido a causa de la misma práctica del pecado que hacíamos. Y se había endurecido también por la lucha que el ser humano sin Dios tiene, porque esto es como una lucha, como una sobrevivencia del más fuerte en un mundo donde no hay amor, donde solamente hay competencia y cada quien trata de sobrevivir como puede. El corazón se había endurecido a causa del dolor, a causa del sufrimiento y de la falta de esperanza. No había compasión ni amor en nosotros por los demás. Así que nuestro corazón se había endurecido, nuestra mente también se había endurecido, se había embotado. Esa era la condición de nosotros cuando éramos gentiles, de los que no conocían a Dios. Ahora pertenecemos a la iglesia gentil que ha nacido de nuevo y ahora somos pueblo del Señor. Así que vivíamos en ignorancia, en dureza de corazón, sin entendimiento, con una mente completamente a oscuras. No conocíamos nada de Dios, aunque algunos de nosotros, hermanos y hermanas, éramos muy religiosos. Pero la religión nada tiene que ver con la verdad que ha revelado el Señor. La verdad que ha revelado el Señor es el Evangelio. El Evangelio se predica y explica a los gentiles y a las culturas diferentes que hay en el mundo qué es lo que Cristo hizo, cómo Cristo resuelve el problema de la condenación que trae el pecado al mundo, cómo Cristo, por amor a nosotros, entregó su vida en un sacrificio expiatorio y también redentor. Eso es lo que es el Evangelio. Esa es la revelación de Dios para el mundo gentil, para todas las personas que practican filosofías, estilos de vida y que practican también cualquier clase de religión. La religión no toma en cuenta el sacrificio de Jesucristo. No entienden, no comprenden cómo Cristo resuelve el problema moral que nos impide tener comunión con Dios y ser salvos. Así que por eso es que Pablo dice, no sean como ellos que andan en la vanidad de su mente, con su mente entenebrecida, practicando toda clase de pecado, siendo ignorantes y con la dureza del corazón, porque la conciencia del pecador se ha endurecido, ya no funciona, se han vuelto insensibles. Mañana continuaremos
analizando lo que Pablo dice respecto a cómo era nuestra vida y cómo también ahora en Cristo es nuestra vida, que es un nuevo vivir, un nuevo estilo de vida. Lo espero para mañana, para que continuemos estudiando esta maravillosa y sabia epístola que escribió el apóstol Pablo para nosotros los gentiles que hemos creído en Dios y que hemos nacido de nuevo. Lo espero mañana. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.